Gracias por continuar con nosotros. Vamos a permitir de inmediato a nuestro amigo Eric Jacín que salude a nuestro público. Buenas noches, patrón. Qué gusto tenerle en esta escena. Gracias, Ángel. Señor Casanova, encantadísimo de estar aquí contigo en el programa Sin Cortes y feliz de estar aquí para conversar Aprender contigo. con usted, gracias por darnos la oportunidad. Eric, el tema que hemos visto en la prensa en estos días, digo, antes de empezar, ¿usted es demócrata o republicano? ¿A quién usted apuesta esta noche? Ay. Mira, usted tiene vocación demócrata, usted tiene un perfil de aguilucho y de demócrata. No me diga que usted que es de las estrellas. Yo hubiera aspirado a un Barack Obama nuevamente. A ese perfil de Barack Obama. Claro, claro. El perfil de Barack Obama en la presidencia del Partido Demócrata o como aspirante a la candidatura demócrata. No hay un líder demócrata en el mundo con ese perfil en este momento. Entonces Estados Unidos para mí, más que nosotros identificarnos con Trump o con Kamala Harris, es un tema... Una ausencia de liderazgo. Sí, y ahí eso es preocupante. Eso es ¿usted es reeleccionista entonces? No reeleccionista no es el perfil del momento, sí, tiene toda la razón. El mundo está muy convulso sí. Y la geopolítica internacional está alterada. Las conflictualidades están encendidas en muchas partes del mundo, incluyendo el Caribe. ¿Cómo usted visualiza, y perdóneme que lo saque del tema porque vinimos aquí, cómo usted visualiza esta conformación del nuevo orden mundial o desorden mundial, no sé cómo llamarlo, si un orden o un nuevo desorden, con dos bloques? Parece que será no izquierda contra derecha, ni socialismo o comunismo contra el capitalismo, sino para mí será, o lo que percibo se perfila, es Oriente versus Occidente. Mira, históricamente, Ángel, los conflictos entre Oriente y Occidente han sido parte de la historia de la humanidad. A partir, obviamente, del descubrimiento de América en 1492, pues se traspoló toda aquella conflictualidad en Europa hacia América. Con el nacimiento de Estados Unidos entonces empieza a ejercer lo que era la parte hegemónica. Y esa parte hegemónica de su política internacional ha afectado las relaciones con el resto de los países latinoamericanos. Y en ese enfoque de vinculación de la geopolítica de Estados Unidos en relación a Latinoamérica y frente a los conflictos europeos, dos escenarios, Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en una posición aislacionista, tanto el presidente Woodrow Wilson y luego el presidente Franklin Delano Roosevelt, a pesar de que cuando en el mes de diciembre de 1941, Japón ataca la base naval de Pearl Harbor, que entra a Estados Unidos al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Para obligarlo a entrar al conflicto. Esa política aislacionista de Estados Unidos en relación a los conflictos europeos viene de la doctrina del presidente George Washington. Washington formuló en su discurso ante el Congreso norteamericano en 1789 dos posiciones en relación a lo que debe ser la política internacional de Estados Unidos. Uno, preservar la integridad de la independencia de los Estados Unidos y evitar que los Estados Unidos se vean envueltos en los conflictos europeos, especialmente frente a la Santa Alianza. Recordemos que Napoleón Bonaparte ya en 1799 ya se había erguido como cónsul y en 1804 se constituyó como emperador. Y Francia rompió todo el esquema de la geopolítica europea contra Inglaterra, contra el Imperio Austrohúngaro, contra Prusia, Rusia, incluyendo España. No hay que olvidar que en 1808, cuando Francia invade Napoleón los ejércitos a España, detrona a rey Fernando VII de España, y eso provoca a partir de 1808 el inicio de los procesos independentistas en América Latina. Todos los procesos de independencia, sí, en 1810 son muchos, se promueven con la ocupación de Francia a España, y obviamente ahí surge la figura de Miranda, de Francisco Miranda, de Simón Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, y todas esas gran figuras, Antonio José de Sucre, Santander, que dieron origen a los procesos de independencia. ¿Qué significó entre los siglos finales del siglo XVIII y el siglo XIX? Que el surgimiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica no se cristalizó sino a partir primero de la unificación de los territorios de Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos en el origen son 13 colonias. Le compra a Francia, Napoleón le vende a Francia los estados de Luisiana, los territorios llamados Luisiana a través del Tratado de París. ¿Qué sucedió? Que todo lo que es hoy Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Alabama,
etcétera, los territorios del centro-oeste de los Estados Unidos eran franceses. Francia le vende a Estados Unidos consolida su independencia. Pero ya a partir de 1804 le quedan dos fronteras a Estados Unidos por expandir sus territorios. La frontera con México, el imperio de la Nueva España, y México entonces tenía el control de los territorios de todo el oeste de Estados Unidos. California, Texas, Nuevo México, etc. A partir de 1848, con la guerra de Estados Unidos y México, viene entonces Estados Unidos, le gana el conflicto, interviene en México, expande y logra tener el control de todos los territorios actuales. A partir de mediados del siglo XVIII, Estados Unidos viene siendo el gran gendarme, y con el inicio del ascenso al poder del presidente Theodore Roosevelt, primo hermano de Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt inaugura una política llamada el Big Stick, es denominada la política del gran garrote. En 1902, Franklin Delano Roosevelt logra la muerte y el asesinato del presidente William McKinley al ascender al poder, y entonces inicia en ese interín la guerra hispanoamericana de 1898. Cuba, Puerto Rico, claro, Filipinas, la isla de Guam pasan a ser posesiones norteamericanas en función de ese fin de esa hegemonía colonial española instaurada del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. En pocas palabras, los Estados Unidos en el hemisferio occidental se convierte a partir de 1902 con esa cristalización de ese fin de la guerra hispanoamericana en el gran interventor. Interviene en Haití en 1915, interviene en República Dominicana en 1916. Y es bueno decir esto, cuando los Estados Unidos intervienen en 1916 en la República Dominicana, aduce ¿qué cosa? Violación al artículo 3 de la Convención Dominico-Americana. Esa Convención Dominico-Americana de 1907, que fue negociada por el presidente Baez. Y luego, cuando surge esa convención, era para fines de negociar la deuda externa. La República Dominicana le compra a los bancos europeos los bonos del Tesoro de la deuda dominicana, y los bancos norteamericanos le prestan al gobierno dominicano Ramón Cáceres. Ramón Cáceres, a partir de 1906, que asciende al poder, que sustituye al presidente Carlos Morales Languasco, que se asila en la Embajada Norteamericana en 1905. Ramón Cáceres entonces negocia ese acuerdo en 1907, y la deuda externa de la República Dominicana, que era de tenedores de bonos de bancos europeos, se convierte en tenedores de bonos de los bancos norteamericanos. Estados Unidos dice que esa deuda, la intervención de las aduanas, las aduanas dominicanas fueron intervenidas para el recaudo de los impuestos, sí, para cobrar la deuda de los préstamos, y le pone un tope a la deuda interna en cuanto a la prohibición de que República Dominicana no puede generar deudas sin el consentimiento de las autoridades norteamericanas. Esa convención de 1907, en la gestión de Juan Isidro Jiménez, se convierte en el caldo de justificación para la intervención norteamericana de 1916. Pero hay que entender esto. En 1916 ya estaba el inicio del conflicto de la Primera Guerra Mundial, de 1914. Claro. ¿Y qué era República Dominicana, Ángel, señor Casanova, en 1916? O uno de los grandes productores de azúcar. Exacto. Y exportadores de azúcar del mundo. ¿Qué era el azúcar en esos tiempos? O materia prima. ¿Materia prima para qué? O para la pólvora. Era un material de guerra. Era un material estratégico para los Estados Unidos. Primero, vamos a decir, le conservan los intereses norteamericanos de los ingenios azucareros, que eran propiedades de cubanos, puertorriqueños y ciudadanos norteamericanos, principalmente en el este del país, muy particularmente San Pedro de Macorís. Preservan los intereses norteamericanos, preservan geopolíticamente el territorio, lo unifican, invaden Haití, intervienen en 1915, y toda la geopolítica frente al conflicto europeo, ya los Estados Unidos tienen un frente común de resguardo de su propia seguridad. Hay que recordar que la doctrina Monroe, del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, planteó el criterio de que los Estados Unidos deberían en el enunciado a los conflictos europeos, hacerle puntualizar de que cualquier intervención, cualquier amenaza, ataque a la seguridad de cualquier nación latinoamericana,
aquella que ya había surgido como proceso independentista, iría a ser constituido ello como un ataque o una amenaza a la propia seguridad de los Estados Unidos. De ahí la tesis de América para los americanos. Exacto. Y toda esa conformación de esa unidad de ejercicio de política exterior se ejercían en base a fuertes liderazgos de grandes presidentes de Estados Unidos que trascendieron sus generaciones. Por eso es que hoy día tenemos doctrina Washington, doctrina Monroe, la doctrina del Big Stick del presidente Theodore Roosevelt, la doctrina de la política de la buena vecindad y de la Alianza para el Progreso que inauguró Kennedy, pero el presidente Franklin Delano Roosevelt crea la política de la buena vecindad frente a las políticas de intervención que Estados Unidos había generado en las primeras décadas del siglo XIX. Todas esas formulaciones, todos esos cambios fueron en base a grandes liderazgos. Pero todo ese proceso le convierte en el gran líder, no solo hemisférico, sino global. Sí. Pero hoy lo que yo le pregunto, porque creo que puedo encontrar en usted una respuesta, ¿estamos ante la construcción de un nuevo orden o de un desorden mundial? Porque si bien usted dice algo sobre lo que yo nunca había reflexionado, ciertamente Oriente ha estado siempre frontalmente en contraposición a Occidente. Pero hoy que sea Putin y Xi Jinping que encabecen toda una alianza contra Occidente, ¿qué sentido cobra en la actual circunstancia? La geopolítica internacional tiene hoy día a los Estados Unidos en una posición de declive, no solamente desde el punto de vista económico, frente a las grandes potencias como es China, como son los emergentes India, la propia Rusia, como los propios países que integran la Unión Europea. Y hay una cuestión fundamental, señora Costa, que usted planteó al inicio del programa, el tema del liderazgo. Ese liderazgo trascendente, integrador, que se sobrepone por encima en relación a las políticas internas e internacionales de los Estados Unidos, esa falta de ese liderazgo trascendente se está tomando en consideración por parte de esas lideranzas mundiales que se contraponen al imperio norteamericano. Y en tal sentido, son cíclicos. Tenemos que ver que, por ejemplo, en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ayudó a detener al ejército alemán ante la intervención en el territorio ruso? Los Estados Unidos. Claro. Los Estados Unidos, a Stalin, Inglaterra y Estados Unidos se convirtieron en los grandes soportes en armamentos, en recursos, etcétera, a Stalin para poder enfrentar la invasión barbarroja del ejército alemán a partir de 1941. Y en cada época de la historia, lo que quiero señalar es que cada época de la historia, las alianzas, por ejemplo, al final de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815, cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo, ¿quién derrota en Waterloo? Es un territorio actual de Bélgica. ¿Quién derrota a los ejércitos de Napoleón Bonaparte? ¿Una alianza? ¿Cuál alianza? Inglaterra, el general Wellington, con los ejércitos prusianos, austrohúngaros y rusos. Esa conformación de esa gran alianza tiene como objetivo ¿cuál? La restauración de las monarquías absolutistas que habían colapsado con el ascenso de Napoleón Bonaparte en el poder. ¿Se impone en esta situación esta alianza Europa-Estados Unidos frente a Rusia en Ucrania? Hoy día los Estados Unidos tienen un común denominador. Prácticamente están aislados en relación a la posición que están jugando frente a los conflictos internacionales. ¿Aislado en qué sentido? Hoy día tenemos un Medio Oriente convulso, siempre Estados Unidos en apoyo a Israel, pero sin embargo los otros grupos de poder que confrontan a Israel, como es Irán tiene entonces toda una conformación de apoyo geopolítico que está detrás, insulsa. En pocas palabras, no son alianzas estratégicas, políticas. Pero yo veo muy disperso la alianza de Oriente, porque a India usted no lo va a meter ahí. Estados Unidos tiene colonizado prácticamente a todo Oriente con Vietnam, Corea. Cuando usted entra a todo ese escenario... No, es complejo el escenario. La situación hoy es muy distinta para que se imponga una doctrina de
Sí. oriental versus occidente, como la ha querido proyectar el presidente de Sí, Rusia, Putin. Putin. Una confrontación monolítica de Oriente y Occidente no es... Amén del peso, del cuidado que tiene China de que no lo vean en ese tipo de conflicto, porque ellos lo que quieren es ganar un pleito comercial. Recuérdense que con la Guerra Fría, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el bloque soviético, la Alianza Occidental, el Pacto de Varsovia como pacto político-militar y la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte como alianza político-militar liderada por Estados Unidos en relación a los países de Europa, ahí se hubo diríamos, una gran confrontación de Oriente y Occidente. Esa bipolaridad produjo lo que se denominó la Guerra Fría. A partir de la desintegración de Alemania y del muro de Berlín específicamente, Exacto. a partir del derribamiento del muro de Berlín a finales de la década de 1980, cuando el presidente o secretario general del Partido Comunista Ruso, Mikhail Gorbachev, instaura la perestroika y la glasnost como política internacional de Rusia o de la Unión Soviética en aquel entonces, se desmembra y se fragmenta toda la configuración de la geopolítica internacional. Y por consiguiente, ese mundo bipolar se fragmenta y se convierte en un mundo multipolar. Entonces surgen otros polos contrapuestos de poderes. Una institución que contribuyó mucho a ello fue la Organización de las Naciones Unidas. Porque la Organización de las Naciones Unidas, creada por la Conferencia de San Francisco en 1945, concluyó en la creación de lo que se denominó un Consejo de Administración Internacional Fiduciaria para la administración de los territorios sometidos a fideicomisos o fideikometidos, es decir, las colonias, particularmente las colonias de las potencias europeas que estaban enclavadas en África, particularmente, empezó un proceso de restauración de la soberanía y la independencia, no solamente de la mayoría de los países del continente, del continente africano, sino también de los propios países del Caribe. En la década del 70 y 80, claro, con el surgimiento de la Organización de Estados Americanos, a partir de la 9ª Conferencia Internacional Americana de Bogotá del 1948, también empieza ese proceso de descolonización de lo que tenían las grandes potencias, sus grandes influencias. Señores, Inglaterra, Francia, Holanda y España se despojaron o fueron despojadas por procesos independentistas propios o por procesos cuya naturaleza obedeció a esa reestructuración de la geopolítica internacional. El Commonwealth británico, de repente todas esas islas del Caribe, Montserrat, Antigua, Barbados, etcétera, se convirtieron en países soberanos, incluyendo Belice y Jamaica, que eran parte de ese conglomerado de la Commonwealth británica. Eso era Holanda, Curazao, esa era parte de Holanda. ¿Qué sucedió, por tanto, que ya esa conformación de la geopolítica fue fragmentada y hoy día vemos que el mundo es multidependiente? Y ese liderazgo de los Estados Unidos en los últimos años, luego de la salida, a mi modo de ver, del presidente Barack Obama, con el ascenso del presidente Trump y con el liderazgo de Biden, han incrustado a Estados Unidos en no solo una confrontación, sino ese liderazgo cuestionado, profundamente cuestionado, de parte de los Estados Unidos en los conflictos en los cuales ellos han tenido participación o en los cuales ellos han preferido tener alianzas en apoyo a países envueltos en conflicto. El caso de Ucrania. Ucrania es el mejor ejemplo de la necesidad que tiene las grandes potencias de mantener focos ardientes, llamas ardientes en territorios en los cuales se hace necesario trasladar a él municiones, armas, hombres, recursos, dinero. Juan Bosch ya lo dijo en su gran obra El Pentagonismo. Estamos hablando de que los grandes recursos del mundo en materia de armamentos están detrás de todas estas conflictualidades que se generan. Si no la tienen, la encienden. Ucrania, de lo que va a pasar en Ucrania, y es bueno quizás decir esto, es una política del detente. La política del detente es lo que jugó
el ministro Chamberlain frente a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que era cederle territorios a Hitler, reconocerle la intervención en Austria, en Checoslovaquia, en el 36, en el 38, entendiendo Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, que con eso iba a satisfacer a Hitler en cuanto a su visión de generar y aglutinar a todo lo que eran para él la raza aria, es decir, los territorios eslavos, donde había una comunidad alemana muy acentuada. Sin embargo, eso no fue suficiente. Hitler intervino. Aunque hizo, discúlpenme esto, o sea, Hitler hizo con Stalin el acuerdo Molotov-Ribbentrop en 1939. ¿Y qué resultó? Lo violó. Lo violó. En estas conformaciones de todas estas caracterizaciones de geopolítica, los escenarios de Ucrania son de las últimas visiones de esos tableros de ajedrez, de esas fichas que en el escenario internacional las grandes potencias colocan para encenderla, para moverla, para ver de qué manera pueden ellos... Pero eso explotaba tarde o temprano, esa disparidad, esa diferencia entre rusos y ucranianos, que son dos pueblos muy parecidos, y que quedó de manifiesto cuando la ruptura de la Unión Soviética, cómo Rusia tenía el ojo echado en que Ucrania era parte de su territorio. Y lo compró prácticamente con el control de las armas nucleares. El puerto de Sebastopol, claro, en Ucrania, ahí es que está. En el Mar Negro, estaba la flota rusa enclavada, y por consiguiente en el 2015, 2014-15, Rusia interviene y se anexa la península de Crimea, donde está la base naval histórica. Y que ahí mismo, en esa zona, cuando usted busca la historia, el presidente Gorbachev ahí prácticamente se echó preso. Pero no va a pasar... En su casa de campo. Pero Ángel, no va a pasar más de ahí. Yo creo que sí. Tenemos ya aproximadamente 3 años de conflicto. Porque dice, no va a pasar más de ahí. Dice Jaime que comienza a verse una luz. Viene lo que se llama el toma y deja. Es decir, el avance y el retroceso. Hoy vemos un ejército ucraniano abandonado. Entrando a territorio ruso. Ahorita intercambian, de que quédate tú con aquel que yo me voy a quedar con él. En los territorios del Kursk. Kursk hoy es un territorio ruso que fue escenario de un gran conflicto entre los ejércitos alemanes y rusos en la Segunda Guerra Mundial. Que hubo una matanza de 100 y pico de oficiales. Y ahí... Que no lo perdonan. Ahí avanza el ejército ucraniano. Sin embargo, vamos a ver en los próximos días un contraataque y vamos a volver a ver las posiciones anteriores reconquistadas. ¿Qué es lo que hizo en la práctica Rusia? Para hablar así, los amigos que nos ven. ¿Qué hizo Rusia en la práctica? Rusia selló su frontera. Sellar su frontera en relación a Ucrania, pero principalmente a los países de la OTAN. Y con un área de amortiguamiento. En un área de amortiguamiento. Sí, fíjense que nunca entró en Kiev, que es la capital. No. Es generando un área de amortiguamiento. Jamás entró en Kiev. La atacó, la bombardeó, pero selló la frontera. Búsquense las zonas militarizadas, ocupadas por Rusia, y se van a dar cuenta. Y el dominio del Mar Negro. Sí, porque era inevitable lo de la alianza con la OTAN de Ucrania. No va a pasar de ahí. Exacto. Y por eso es que esos conflictos son conflictos de desgaste. Esos conflictos son, desde el punto de vista humano, son terribles porque las consecuencias sociales humanas que hay como consecuencia de la guerra, pues está a la vista de todos. Las grandes migraciones de ucranianos que han salido para el resto de los países europeos, pues es lastimoso. En pocas palabras, igual que el conflicto con Israel con los Hamas, nadie se le ocurre que Israel, su servicio de inteligencia, falla ante esa incursión. Imposible, y hacen ese ataque y vienen estas retaliaciones. Señores, estamos hablando de que lo que se genera en ese particular ejercicio de ajedrez, esas fichas que son esos países, frente a los grandes pensadores de la geopolítica internacional, que son esas grandes potencias, cómo ellos mueven esas fichas son movidas en relación a circunstancias o intereses. Muchos de ellos inclusive obedecen a situaciones internas. Señores, cuando Israel atacó a Irán y no lo anunció,
le dijo con anterioridad hacia dónde iban los ataques de los misiles y de los drones. Y se respetan. Y de repente estaban todos de acuerdo en cuanto a los límites con que no de las a atacar. retaliaciones. Exacto. Y ahora de nuevo lo acaban de poner. Yo creo que ese lleva y trae ese te doy, no te doy, te quito y te doy, es parte de ese juego de la geopolítica internacional. Quedémonos en ese tema y veamos después el tema de contrataciones públicas. Óigame, una pregunta. Escúchame, porque a mí me gustaría traer la situación que estamos describiendo a República Dominicana. Cuando usted ve la configuración de lo que está pasando en la Altagracia, en la provincia de la Altagracia, la creación de una franja de Gaza haitiana, los haitianos colonizando aquello allí que tienen un territorio propio. La relación República Dominicana y Haití, ¿en qué ha de venir en función de su expectativa y en función del contexto de la historia de la humanidad y esa descripción que usted hace? Nos preparamos para una guerra, el nieto mío piensa que tendremos que pelear con Haití y tiene 9 años nada más. Te voy a dar 4 hechos históricos del conflicto dominico-haitiano que dan origen a él. 1. ¿Por qué existe Haití? Por un descuido con el periodo de la... Haití existe por, 1, las devastaciones de Osorio de 1605-1606. Descuido. Felipe II, rey de España, le ordena al gobernador Antonio Osorio de la isla de Santo Domingo las despoblaciones de todos los habitantes de la zona norte del país. ¿Por qué? Porque habían contrabando con los corsarios, filibusteros y bucaneros de la parte norte, los famosos piratas, que eran lo que se traduce las grandes potencias, Alemania, y Gran Bretaña, Inglaterra, Francia y Holanda, contra España, contra el Reino de España, en relación a las posiciones coloniales españolas en América. 1, se desprotege toda la zona norte, se reubican las poblaciones, se crea Vallaguana, Vallajá, esas poblaciones del norte se interiorizan y se acercan al Gran Santo Domingo, se crea Monteplata, etc. Y todo el norte es despoblado. Vienen entonces las penetraciones de los filibusteros, de los franceses, de los colonos franceses. ¿En busca de qué? En busca de exploración de riquezas, explotación de azúcar, explotación de cuero, ganado, etcétera, para materias primas vitales. Y establecen una comunidad progresista. Y establecen una comunidad. 1695, el Tratado de Ryswick. Ryswick viene a formar parte nuevamente de los conflictos entre las potencias europeas, donde España y Francia se ven envueltos en el conflicto con otras naciones europeas, y vuelve entonces a haber un reconocimiento implícito, en virtud del Tratado de Ryswick, de España a Francia, de que la presencia de la colonia, en la colonia del este de la isla de San Domingo, ya era o estaba mayoritariamente habitada por franceses. Ese reconocimiento hacía que España respetara en la parte este a esa población francesa que ya había sido constituida desde Cabo Haitiano hasta lo que es hoy día Puerto Príncipe. 1777, Tratado de Aranjuez. Tratado de Aranjuez, vuelve las conflictualidades entre las potencias europeas y vuelve otra vez Francia y nos toca a nosotros. Y viene entonces ahí a hacer por primera vez las delimitaciones fronterizas. Los límites fronterizos fueron marcados por Aranjuez. Esos límites fronterizos, si usted lo analiza, la cartografía de ese deslinde territorial, se va a dar cuenta de que en 1844, cuando erge la nación dominicana y su constitución, la constitución proclama de que los límites fronterizos son los de Aranjuez. ¿Quién viene entonces quién rompe esa situación particular? El Tratado de Basilea. Basilea en 1795, nuevamente Francia y España como protagonistas de las conflictualidades en Europa, y viene entonces definitivamente España le cede a Francia la isla de Santo Domingo, la isla de la Española, y se convierte en San Domingue. La isla francesa de la colonia francesa se divide en Basilea, tiene 2 componentes: o el inicio de la revolución esclava, la liberación de los esclavos haitianos. Toussaint Louverture desde 1791 empieza a crear las condiciones para generar la liberación de los esclavos. En
esa parte de la población de Haití. Lo logra. Entre 1801 y 1802, hay que recordar que Toussaint Louverture llega a Santo Domingo y se posiciona de la ciudad de Santo Domingo y le dice a Francia, esta es una posición legítima de nosotros, lo que hemos constituido la revolución en Haití. Y en 1804, Toussaint Louverture es apresado y Dessalines logra consolidar y logra derrotar al mayor ejército que Francia de napoleónica mandó al general Leclerc, cuñado de él, esposo de una hermana de Napoleón Bonaparte, hermano de un ejército de más de 40.000 hombres, a revertir el proceso de la revolución de Haití, el proceso independentista de Haití. No lo logra. Fiebre amarilla, guerra de guerrillas, territorios inhóspitos. Hay un cementerio completo ahí en Elías Piña. Eso sucumbe y Toussaint Louverture logra la aspiración. Ese criterio de que la isla es única e indivisible, ¿de dónde viene? Después. Viene de la Constitución de origen de 1804, pero viene de esa visión de Toussaint Louverture, de ellos, entendiéndose que es que la posesión del proceso de revolución e independencia de Haití se origina en territorios que fueron cedidos por España a Francia. Con el tratado. Por consiguiente, España, cuando le cede a Francia estos territorios, los haitianos se consideran dueños por herencia de los territorios de la isla. Doctrina que hoy todavía persiste en la ideología haitiana. Y Ángel, si eso no se entiende, si nosotros los dominicanos no entendemos esos orígenes de cómo está constituido en la psiquis del pueblo haitiano, de que la isla de San Domingo es una herencia de su lucha independentista. Por eso que viene Toussaint Louverture entre 1801 y 1802 y se instala en Santo Domingo. Y por eso es que luego, posteriormente, Dessalines invade entre 1805 y 1806, vuelve a tratar de recuperar la parte oeste de la isla que tenía en Santo Domingo. Aún Francia tenía una guarnición político-militar y que esa guarnición político-militar aún resguardaba mínimamente los territorios del oeste. Dessalines quiso recuperar, no logró sus objetivos. Hubo el degüello de Moca y de innumerables poblaciones del país, matanzas horripilantes de mujeres y niños y hombres por parte de las tropas haitianas. Entonces, ese discurrir de esa epopeya de la historia culmina en 1808 con el general Juan Sánchez Ramírez y dice: Brigadier Juan Sánchez Ramírez, vamos a hacer la reconquista, vamos a restaurar los derechos de la monarquía española en el territorio oeste de la isla de Santo Domingo. La famosa batalla de Palo Hincado, en el Ceibo, el general Ferrán, que era el líder político-militar de la guarnición, fue asesinado, y sitian a Santo Domingo el general Juan Sánchez Ramírez y logran un periodo transitorio en el cual aún España, en ese momento, preciso momento, viene la intervención francesa a España en 1808 e impide la consolidación de esa denominada reconquista, es decir, de esa vuelta a la colonia, de ser colonia española como fue de origen. Y es a partir de 1808 y 1810 que el país entra a lo que se conoce como el periodo de la España Boba. Exacto. Un periodo de España Boba que significó en esencia la despreocupación de las potencias europeas, muy particularmente España. Porque estaba España, un conflicto entre ellos. Porque hasta 1812 España no había desocupado a las tropas francesas. Es a partir de 1812 que José Napoleón, José Bonaparte, que se constituyó en José I, rey de España, Napoleón lo impone y vuelve a la restitución en 1812 de Fernando VII y empieza la constitución, la famosa constitución de Cádiz de 1812. Esa constitución de Cádiz lo que se originó en América era la forma de cómo hacer de que las colonias españolas en América estuviesen aún bajo la vinculación político, económico y militar de España. Correcto. Y esas regencias
que se instauraron en América, que inició los procesos de lucha independentista. Hay que recordar que Venezuela fue el tercer país en ser independiente. Luego la segunda fue Haití. La primera revolución negra, esclava, real. Pero la segunda en el hemisferio. La segunda en el hemisferio y Venezuela en la tercera. Todo ese proceso culmina, para el caso de la República Dominicana, el nacimiento de ella, con la intervención de Jean-Pierre Boyer. Boyer en 1821 invade la parte este y dice: volvemos esto es lo que por derecho nos pertenece. desde el origen. El general José Núñez de Cáceres, que se había constituido y había proclamado la famosa independencia efímera en diciembre Que de no es 1800, efímera, es una independencia. la separación de 1821, de diciembre hasta febrero de 1822, le entrega a Boyer en Santo Domingo las llaves de la ciudad cuando el ejército haitiano interviene. Pero hay una proclama de el proceso de independencia efímera denominada independencia efímera, independencia del Haití español de Santo Domingo, así se denominaba, de la proclama de la adhesión a la Gran Colombia. Y aquí hay una gran discusión. Aquí hay una gran discusión en cuanto a si la Gran Colombia nos dio o no el apoyo para vincularnos políticamente en ese protectorado que ellos... No estuvo. ¿Por qué no estuvo? Obviamente, Bolívar en 1821 estaba en Pichincha, estaba con Sucre tratando de la conquista de lo que es hoy los territorios de Ecuador, lo que en aquel entonces era la Real Audiencia de Quito. Ya habían conquistado en Boyacá el virreinato de la Nueva Granada, ya Bogotá ya se había constituido, todo Colombia, con Santander como figura protagónica y Bolívar como el gendarme de lucha. Los emisarios dominicanos no llegaron proclamados. No nunca. Esos emisarios solamente tuvieron acceso en Caracas a la información de que aquí se había proclamado una independencia y que se procuraba el protectorado de la Gran Colombia. Hay cartas de Simón Bolívar a Santander y Antonio José de Sucre, donde se intercambia la información de la alegría que les proporciona a ellos el hecho de que Santo Domingo se había declarado independiente. Hasta ese momento, señores, la historia es interesante. Simón Bolívar fue la persona que recibió más apoyo político militar de Haití para su proceso para el proceso independentista que este último generó en Sudamérica. Estamos hablando desde que los puertos de Jacmel, dos salidas tuvo Bolívar entre 1812 y 1815 de su destierro de Jamaica. De ahí que dice Maduro que es su hermano pequeño. Señores, su hermano mayor. Alejandro Petión, que era entre 1812 y 1815, Henry Christopher en el norte, era el jefe. en Cabo Haitiano, sí, y él en el sur. Y era en el sur. Y Alejandro Petión le brindó apoyo logístico que incluía armas, municiones, hombres, dinero, embarcaciones. ¿Cuál fue la promesa de Bolívar? Devolverle Santo Domingo. La promesa que le hizo prometer Bolívar a Petión era que los pueblos suramericanos, objeto de esclavitud, fueran liberados. Que el proceso de independentista que Bolívar estaba llevando a efecto en Sudamérica tenía como único objetivo, entre otros, para el caso de Haití, el hecho de lograr la liberación de los esclavos, cosa que no fue lograda. Pero hay algo más especial. Si bien es cierto que Bolívar recibe ese apoyo de parte de Alejandro Petión, hay un busto en la quinta de Simón Bolívar en Santa Fe de Bogotá, en la casa donde vivió Bolívar cuando fue presidente de la Gran Colombia entre 1821 y 1827. Y resultó que hay un busto en homenaje a Alejandro Petión. Reconocimiento a los grandes aportes que hizo Petión a la causa de la independencia de los pueblos americanos. La resultante de todo ello es que en ese proceso de independencia, en 1826, Bolívar, siendo
dictador del Perú, hace una proclama de convocatoria para el Gran Congreso Anfictiónico de Panamá. Ese Gran Congreso Anfictiónico en Panamá, Panamá en aquel entonces todavía era una provincia de la Gran Colombia, de la Gran Colombia. de aquel entonces. En ese Congreso Anfictiónico de Panamá irían a concurrir la mayoría de los países que hasta 1826 ya habían obtenido su independencia política. Del virreinato de la Nueva Granada, la Gran Colombia, lo que hoy es Venezuela y Ecuador, del virreinato del Perú, del virreinato de lo que es Argentina, del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, que era Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, ya habían obtenido su independencia. Brasil proclamó su independencia en 1822, pero ya tenía otra connotación. Otra connotación, don Pedro I. México y las naciones centroamericanas concurren sin la presencia de Argentina, no le interesó. Chile tampoco. Brasil se excusó, aceptó, pero no llegaron. Los Estados Unidos fueron invitados y hay una carta de Bolívar a Santander, quien se atrevió a invitar a Estados Unidos como observador al Congreso de Panamá. En esa carta Bolívar le reclama a Santander y le dice: usted ha invitado al Congreso de Panamá a la fiesta de los ratones al gato, en relación a que los Estados Unidos ya en 1826 ya se estaba evidenciando sus grandes pretensiones hegemónicas influencia en América. Gracias, patrón. La verdad que nos hemos quedado embelesados. Y a lo que vinimos no lo hicimos, doctor. ¿Cómo hacemos? Porque usted va a tener que sacarnos la semana próxima un día. De lunes a jueves, el día que usted esté cerca de la capital. Lo coordinamos. Así será. Qué bueno. Pero señores, gracias por haber estado con nosotros. La verdad que esta enseñanza nos quedamos y tenemos que retomarlo ahí porque es necesario entender esa parte de la historia que usted describe en la parte que nos compete a nosotros para entender cuál puede ser nuestro futuro en la relación con Haití. Porque no dista. Conocer nuestro pasado histórico es prevenir nuestro presente y futuro. Así es. Gracias, Eric. Gran placer, patrón, tenerle aquí. Igual. Tenemos pendiente el tema de contrataciones públicas. Muy bien. Bien, señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Nos vemos mañana en esta escena.